él volviera. Él estaba haciendo una obra mucho más grande, pero no lo entendieron, no lo vieron. Decían, no, él engaña al pueblo, no se pone a trabajar y no nos libra de los romanos. Y no hace que esta sea una nación próspera otra vez. Y sin lugar a dudas, esto es lo que algunos de ellos estaban diciendo. Y algunos de ellos decían todavía cosas peores. No tenían fundamento ninguno de decir eso, pero como personas no lo tomaban en serio. Pues cuán duro tiene que haber sido para el Señor que vino a morir por nosotros y en aquellos años de su humillación. Qué duro tiene que haber sido cuando Él caminaba como hombre e incluso sus hermanos no lo entendían, no creían en él, no confiaban en sus palabras. Él era perfecto, él era alguien virtuoso y no le creían, no lo entendían. Y los líderes y la gente común, la gente gritaba y murmuraba diciendo, engaña al pueblo. Sin embargo, él era el eterno Hijo de Dios. El costo, incluso antes del Calvario, el costo que estaba pagando por ser nuestro Redentor. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A mitad de la semana. Él entró al templo, a la corte del templo, y fue allí y se sentó. Eso es lo que hacían. Se sentaban a enseñar. Todos se callaron y la gente escuchaba. Y aquí está la reacción de los líderes. Los judíos, fariseos, los oficiales. Está en el versículo 15 esta reacción. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y tengo que decir unas cuantas cosas aquí, porque por lo menos en el inglés y también en español dice se maravillaban. Bueno, es correcta la traducción, pero ¿sabes qué? Si pudiéramos nosotros saber que la palabra en el griego se utiliza en el Nuevo Testamento en un buen sentido y en un mal sentido, de forma positiva y negativa. Y aquí tienes que entender que el sentido es un mal sentido, y podemos ver esto fácilmente debido al contexto, debido a la forma en la que Cristo se defiende en contra de estas personas. Ellos estaban insultados. Y algunas traducciones modernas intentan explicar esto utilizando otra palabra. Y dicen, los judíos se sorprendieron. Y bueno, la palabra maravillarse tal vez nos sugiere que tenían admiración. Y a veces sí, en el Nuevo Testamento a veces así se utiliza, pero aquí no es así. Aquí más bien lo que significa es que los judíos estaban sorprendidos, pero de mala manera. No podían entenderse ni este qué. No sabían cómo podía hablar de forma tan elocuente y tener tan grande conocimiento de cosas divinas. Y les horrorizaba. Entonces vemos las siguientes palabras. Cambiaré un poco la palabra para que lo podamos entender bien. Y los judíos estaban en shock, diciendo, ¿cómo es que este hombre conoce letras y nunca ha estudiado? Estaban como con una conmoción, asustados, un golpe para ellos. Estaban horrorizados, estaban en shock, estaban de verdad en conmoción. ¿Cómo sabe estas cosas? Nunca ha ido a nuestras escuelas rabínicas. Esto no es enseñanza ortodoxa para nosotros. La enseñanza ortodoxa para nosotros es guarda la ley de Dios ortodoxamente, la ley ceremonial, de forma ortodoxa. Y al hacerlo, Dios está súper agradado contigo y tú ya estás camino al cielo. ¿Por qué? Pues porque eres judío. Y si tú cumples la ley de Dios, obtendrás los mejores favores de Dios porque eres meticuloso al seguir los detalles de los rituales antiguos, los cuales simbolizaban la redención. Ellos no guardaban la ley moral. Ellos no limpiaron sus corazones. Ellos no se arrepintieron de sus pecados, sino que todo fue externo, un show externo. Y eso es lo que les enseñaban en las escuelas rabínicas, eso es lo que uno tenía que enseñar en aquel entonces. Y él más bien decía no y les contradecía. Decía, las personas no son convertidas a través de las obras, a través de ceremonias tampoco,
No se camina con Dios, ni tampoco se es aceptado con Dios así para nada, sino a través del arrepentimiento y la fe. Ahí se nos da una nueva vida, ahí se nos reconcilia con Dios. Y decían ellos, ¿de dónde saca esta idea? Eso no es lo que se nos ha enseñado. Esa no es la enseñanza oficial de nuestra iglesia, hubieran dicho ellos, de la sinagoga. ¿Cómo es que él sabe estas cosas? ¿Cómo puede él explicar las escrituras así y torcerlas para enseñar estas cosas que está diciendo? Ellos estaban diciendo esto de forma que pues les desacreditase, le dejaban de lado. No podían lidiar con su enseñanza, de modo que le desacreditaban y ya está. Y los judíos estaban en shock, estaban horrorizados. Y decían, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Cómo tiene este conocimiento si nunca ha asistido a nuestras escuelas rabínicas? Esta es simplemente su opinión. Y bueno, sí, reconocemos que lo dice de forma elocuente, es fascinante escucharle, pero es peligroso para nosotros. Es una cosa hereje y rechazamos su enseñanza y no solamente eso nos insulta también y nos desalienta y tenemos que deshacernos de este hombre. Esa es la respuesta del versículo 15. Jesús le respondió y dijo, versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y hay un enunciado maravilloso en el versículo 17. Y tengo que decir primero que nosotros somos programados por este mundo para que nos comportemos de la misma forma más o menos como se comportaron los líderes judíos. Ellos no querían aceptar su enseñanza. Entonces le desacreditaban a él. ¿Dónde aprendió él eso? Eso no es oficial. Eso no es correcto. Y eso es lo que tú y yo hacemos, ¿sabes? Si no somos salvos, eso es lo que tú y yo hacemos. Eso hacemos antes de la salvación. Es justo lo mismo con nosotros. Si alguien nos dijese o nos hablase al respecto de la fe y al respecto de Cristo y al respecto de conocer a Dios, pues simplemente le desacreditaríamos esas cosas. Diríamos, esta persona dice tonterías. Esta persona está hablando necedades porque no está de acuerdo con lo que sabemos de la ciencia, los orígenes del mundo y la evolución, y pensamos al respecto de todo lo que se nos ha entrenado a creer, toda la incredulidad y el ateísmo, y decimos, no, esto no es cierto. Simplemente rechazamos a quien nos hable de la fe. Así es como lidiamos con esto. No escuchamos a lo que se nos está diciendo cuando somos inconversos. Si tan solo escucháramos un poco, escucharíamos al respecto de Dios y su carácter, su naturaleza. Escucharíamos el bosquejo del plan de la redención. Escucharíamos la posición bíblica del hombre, la explicación bíblica del hombre que nos dice que es pecaminoso y depravado. Y empezaríamos a decir, esto tiene sentido, eso es así, esto es auténtico, esto es mucho más profundo de lo que yo pensaba. Esto me explica incluso a mí mi comportamiento. Esto explica nuestra necesidad de salvación. Si hay un Dios, somos creados, pero no queremos escuchar. Y ellos no querían escuchar a Cristo. Desacreditaban a la persona de Cristo. Y el Señor dijo estas palabras. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, sabrá si la doctrina es de Dios. Lo pone de cabeza esto y se los pone encima si tú quieres. Si ustedes, oficiales del templo, fariseos, escribas y sacerdotes, si de verdad por lo menos un poco quisieran obedecer a Dios, sabríais que mi enseñanza es auténtica y que viene del cielo, viene de Dios. Vosotros lo sabríais. Y solamente debido a que ustedes no quieren obedecer a Dios, solamente por eso es que no saben. Estas son palabras profundas. Y dice aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y muchas veces me hacen esta pregunta a las personas. ¿Qué hay al respecto de las personas que nunca escucharon el Evangelio? ¿Acaso es justo que Dios les juzgue? ¿Qué hay al respecto de las miles de personas hindúes, por ejemplo? O gente en naciones musulmanas, si tú quieres. ¿Acaso es justo que Dios les juzgue? Escucha estas palabras de Cristo, por favor, en respuesta. El que quiera
O lo voy a leer como dice la Biblia de las Américas. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Si hubiera alguien en el mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier época del mundo, en una nación pagana, oscura, lejana, pero esa persona quisiera hacer la voluntad de Dios, él sabría de la doctrina. Dios, de alguna forma, le comunicaría eso a esa persona. Él entendería, esa persona entendería, sabría que el mensaje cristiano es el único auténtico mensaje de Dios. Pero la verdad, que es lamentable, es que no hay nadie en ninguna parte que de sí mismo o de sí misma quiera hacer la voluntad de Dios. No hay ni uno. Si fuera así, pues les iría bien, estarían bien. Pero ve mi condicional, si es que, pero es que no hay nadie que sea así, ni siquiera los más privilegiados, incluso los hermanos, o medios hermanos más bien decimos, los medios hermanos de Cristo. Cristo no podía tener hermanos completos, ¿no? Por así decirlo, porque él fue concebido del Espíritu Santo. Mientras que sus hermanos fueron concebidos biológicamente por José. Así que les llamamos medios hermanos. Pero bueno, ellos que crecieron en la misma familia con el Señor Jesucristo y rechazaron que él era el Mesías hasta que Dios obró en sus corazones. Si los principales sacerdotes y escribas y fariseos y los líderes de la iglesia en aquel entonces lo rechazaron también. Y si la gente común también lo rechazó en Galilea, por ejemplo, en Judea y entre los gentiles. Entonces sabemos que a través del mundo nunca ha habido una persona que nazca y nunca lo será así hasta que Cristo vuelva en ninguna parte del mundo que de sí mismo o sí misma desee hacer la voluntad de Dios. Somos más bien una rebelde raza humana y las palabras de Cristo están allí para asegurar tu corazón de que si fuera así, Dios los cuidaría y sabrían respecto de la redención, pero lamentablemente no es así. Siempre tiene que ser una obra del Espíritu Santo para que una persona le busque. Dios en su sorprendente misericordia, Él entra y atraviesa toda la resistencia y obstinación de la persona y abre el corazón para que pueda creer y pueda desear a Cristo. Siempre es la iniciativa de Dios. Y eso es lo que entendemos de la palabra de Dios. Y debo avanzar. Cristo habla de sí mismo en el versículo 18 y dice, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquí es donde habla de sí mismo, pero el que busca la gloria del que le envió, este es Cristo, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Y después señala el problema. Espero que esto no sea demasiado para ustedes. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Sí, guardaban la ley ceremonial, claro, pero no estaban guardando la ley moral. Aquí está el punto. La ley en contra del asesinato que dice no matarás, ellos estaban tratando de matarle. Querían romper esa ley. ¿Por qué procuráis matarme? Les reta Cristo. Y entonces señala, pone el dedo en la llaga, Cristo, pone el dedo en la llaga. Y después, a medida que terminamos, ahora los de Jerusalén, la población de Jerusalén, las personas que vinieron a la ciudad de alrededor, de partes distantes de Judea y en especial de Galilea, ellos no sabían al respecto de los planes de matarle, pero las personas de Jerusalén, ellos sí lo habrían sabido. Las personas respondieron y dijeron, demonio tienes, versículo 20, ¿quién procura matarte? Estos son los que estaban de fuera, ellos no lo sabían. Jesús respondió y les dijo, versículo 21, una obra hice y todos os maravilláis, os admiráis. Es decir, la sanación del hombre que se narra en el capítulo 5, en donde aclara también que Él es el Hijo de Dios. Y eso fue llevado a cabo en el día de reposo. Y no tengo tiempo de explicar bien esto, pero responde todo ello. Y quiero ir directo al versículo 24 porque vamos a terminar.
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Pues constantemente ellos juzgaban de forma superficial. Ellos no investigaban de forma correcta. Se decían a sí mismos, y eso se narra en estos versículos, este hombre no puede ser el Cristo porque sabemos de dónde es. Él es de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Y después dicen, cuando el Cristo venga, el verdadero liberador, no sabremos de dónde es. Y eso está mal, todo eso está mal. Él no nació en Nazaret. Ustedes saben que nació en Belén, tal como la escritura lo decía. Pero ellos eran superficiales, ¿te das cuenta? No investigaban bien. Y lo mismo pasa con nosotros antes de conocer a Cristo. Escuchamos cosas al respecto de la fe cristiana que son en contra de la fe cristiana y lo tomamos por sentado, lo creemos lo que se nos dice, pero no investigamos, no revisamos si eso es así o no, ni tampoco qué es la fe cristiana. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿De qué se trata ese mensaje? No queremos saber, somos superficiales y estas palabras nos aplican. No juzguéis según las apariencias, es decir, de acuerdo a la vista es lo que dice el griego. De forma superficial, un juicio superficial, solamente algo superficial, sino más bien juzgad con justo juicio, investigad y entenderéis. Entenderéis que Él verdaderamente es el Mesías. Y el versículo 25 decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿No es este el que buscan para matarle? Ellos habían escuchado de sus planes para matar, pero he aquí, él habla públicamente, versículo 26, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Las personas de Jerusalén comunes entendían bastante. Verdaderamente estaban siguiendo a sus líderes. Este es el hombre que quieren destruir. ¿Por qué no lo están haciendo ya? ¿Por qué no lo hacen como tienen la intención de hacerlo? ¿Acaso los gobernadores han cambiado de parecer? ¿Han descubierto que es el Mesías? Después de todo. Y si ellos lo han descubierto, pues qué bueno. Así avanzaremos con esa idea. Haremos lo que se nos diga, no pasa nada. Creeremos lo que nos digan los líderes, no pasa nada. Y así es exactamente como somos nosotros antes de la conversión también. La sociedad dice, por ejemplo, no creas en Dios, cree en la evolución, cree en cosas súper descabelladas, cree que el origen de la vida está en una galaxia distante. Esa es la postura científica del presente, ¿de acuerdo? La vida es demasiado compleja. Las células más simples tienen demasiada información en ellas como para haber comenzado aquí en la Tierra. Son demasiado sofisticadas. Darwin no entendía nada de eso, ahora ya lo entendemos nosotros. Las células más simples son demasiado complejas. Tiene que haber eh, comenzado con un objeto del espacio exterior que vino, y tiene que haber vida avanzada en una constelación distante, y ha venido esa vida a través del calor y el frío y ese viaje imposible, a través de muchos años luz, llegó a esta tierra y se plantó aquí en la tierra. Queridos amigos, a medida que las cosas son descubiertas, la ciencia cambia de parecer en todo momento y la ciencia quiere que creamos cosas descabelladas en vez de simplemente creer en el creador, así como les pasaba a ellos. Ah, ya cambiaron de parecer los líderes, pues también nosotros, no pasa nada. Y es por eso que no lo quieren ejecutar ahora. Bueno, pues qué bueno. Simplemente haremos lo que se nos diga. Lo que se nos diga que creamos, creeremos. Iremos con la multitud y creeremos lo que se nos diga que creamos. Y pensamos que al rechazar a Dios y la fe, estamos siendo individualistas y pensamos como queremos pensar, pero no es así. Sino que simplemente estamos haciendo lo que se nos ordena en la sociedad y es lo mismo que pasaba en ese entonces. Queridos amigos, aquí lo tenemos. Hemos estado viendo algo de este capítulo, los hermanos y su actitud, la multitud que vinieron a la ciudad de Galilea. Vimos un poco de los líderes del pueblo y después también la gente de Jerusalén que tenían tantos privilegios, que iban al templo constantemente. Y
o en esas sinagogas locales que tenían por ahí. Y hay algunos que creyeron en él. Versículo 31. Y dice allí, en el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Algunos de ellos sí que estaban pensando. Algunos de ellos sí estaban razonando las cosas. Algunos de ellos no escucharon a la propaganda que hacían los líderes. ¿Y cómo es eso? Pues el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Abrió sus mentes. Les mostró a esas personas lo que Cristo había venido a hacer. Eran una minoría. La gran mayoría más bien pidieron que Cristo fuese ejecutado. 6 meses más adelante fue así. Y qué representación, qué ilustración en la primera parte de este capítulo, qué ilustración de las diferentes clases y grupos de personas que rechazaron a Cristo, sin importar qué evidencia o qué señales autentificadoras pudieron ver. Y lo mismo pasa con la sociedad moderna y lo mismo pasa con nosotros también tal vez. Es una obra del Espíritu la que nos trae a salvación y que Él obre en todo corazón aquí. Que nos libre, que te libre del cautiverio, del ateísmo prevaleciente en la incredulidad, si es que eso es así, porque la gran mayoría entre nosotros aquí en esta iglesia ha experimentado la salvación. Dale la gloria, alábale, adórale por abrir tus ojos, por darte luz. Y tenemos el culto evangelístico esta noche, donde se hará el llamado del evangelio, y espero que toda persona salva en esta iglesia ore por ese culto. Lo tenemos toda semana, cada domingo por la noche, porque es una obra del Espíritu la salvación. Solamente el Espíritu puede obrar y abrir corazones, y en él necesitamos. Y dice, no tenéis porque no pedís. Entonces le adoramos y dependemos de él.